Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a leer el capítulo 6 que corresponde a este día del Evangelio de San Juan y vemos cómo cada día la palabra de Dios, la vida de Jesús puede ir transformando el entendimiento de nuestra mente y puede ir transformando nuestro corazón. Hoy quiero comenzar a leer desde el versículo 16 y el título dice: Jesús camina sobre el agua. Al anochecer, los discípulos de Jesús subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para ir al pueblo de Capernaum. Ya había oscurecido totalmente y Jesús todavía no había regresado. De pronto empezó a soplar un fuerte viento y las olas se hicieron cada vez más grandes. Los discípulos ya habían navegado 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Como Jesús se acercaba cada vez más a la barca, tuvieron miedo, pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Los discípulos querían que Jesús subiera a la barca, pero muy pronto la barca llegó al lugar a donde iban. Esta es una historia, una porción de la Biblia muy interesante, muy apasionante. Dice: al anochecer los discípulos de Jesús subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago. Jesús se había quedado y los discípulos se adelantaron a cruzar ese lago. Aquí vemos como una tormenta o un viento que empezó a soplar cada vez más fuerte iba moviendo esta barca. Y así sucede con nuestra vida. Hay cosas que nos suceden en nuestra vida personal, familiar, laboral, aún en nuestro ministerio, donde los vientos, las olas, los problemas, las circunstancias muchas veces comienzan a soplar más fuerte. Los discípulos sabían que Jesús hacía milagros, los discípulos también sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero creo que todavía no terminaban de conocerlo. Sabían que Jesús podía hacer muchas cosas, pero dicen que cuando Jesús se les aparece aún tuvieron miedo y estaban viendo al propio Jesús. Quiero decirles, queridos hermanos y queridos amigos, que Jesús siempre está en los momentos buenos, en los momentos de alegría, en los momentos de pruebas, en los momentos de tristeza. Él siempre está para salir a nuestro encuentro. No importa lo que suceda, siempre está Jesús para aparecer en nuestra vida, para extendernos su mano, para darnos seguridad, para darnos paz. Y como venimos enseñando, la palabra de Dios es la que nos ayuda a permanecer, aún en los vientos de la vida, en las olas que cada vez pueden ser más grandes y pueden golpear nuestra barca. Jesús está con nosotros. Jesús nunca nos deja solos. Muchas veces somos nosotros quienes nos apartamos de Él, pero Jesús permanece, Jesús no cambia, Jesús no miente, Jesús cumple su palabra. Por eso quiero animarte que si estás viviendo alguna circunstancia que está golpeando tu vida, algún viento fuerte, alguna ola, confíes en Jesús. Él es el que puede manejar nuestra barca, aparecer en nuestra vida, traernos paz, traernos calma, traernos seguridad. Él es un Dios de amor, es un Dios que siempre está allí, pendiente de cada uno de sus hijos. Jesús es amor, Jesús es paz, y por eso en este día Jesús se está presentando a tu vida para traer seguridad y para traer la paz que necesitas.